¿cómo estás? De verdad que es un honor tenerte esta tarde aquí conmigo. Pues vamos a platicar sobre el bicentenario de los chiles en nogada, que como hay controversia, acerca de las historias, acerca de que si va capeado o no va capeado, que si ahora la nueva modalidad que son hojaldrados, cómo se han abaratado los costos, bueno, tantas cosas. Exactamente. ¿Quién mejor que tú para contarnos un poquito? Muchas gracias, David. Pues al contrario, es un gusto, honor estar en tu canal de YouTube. Como siempre, es un gusto verte y bueno, pues ahora sí que, aparte de conocerte desde la época de Esgamex, bueno, siempre ha sido un gusto volverte a reencontrar en diferentes momentos. Y bueno, pues con mucho gusto estoy aquí contigo. Ay, muchísimas gracias. Pues también para mí, ya sabes que siempre es un gusto verte. Y pues bueno, ¿qué nos puedes platicar sobre la historia? Digo, todos conocemos la historia de Iturbide, que iba con el ejército trigarante hacia Puebla, que incluso era su cumpleaños, si no me equivoco, número 38, Así y es. les encargaron a las madres del convento, las madres agustinas del convento de Santa Mónica, que le hicieran un platillo que fuera relacionado con el ejército trigarante o de las tres garantías, ¿no? Que llevara los colores patrios. Bueno, esa es una parte, Uh porque -huh. también hasta en esa historia hay variantes. Sí. De lo que yo he leído, de lo que yo he investigado, bueno, de entrada se estaba apenas, pues ahora sí que el México independiente, se acababan de firmar los tratados de Córdoba con el virrey, el último virrey, O'Donoghue, y entonces estos estaban en Veracruz, entonces venían ya de regreso rumbo a la Ciudad de México y obvio tenían que pasar por Puebla. Y entonces venía además, no solamente era una fecha muy importante por la firma ya de un México independiente, sino sobre todo porque también pues iba a ser el 28 de agosto, ¿no? Que era el día de San Agustín. Así que también de alguna manera celebra él su cumpleaños también en Puebla. Y hay varias versiones. Una de ellas es que el obispo se entera de que viene y entonces les encarga a las diferentes monjas hacer un banquete, porque también esa es otra situación. Normalmente en esta época virreinal, como tú bien sabes, los banquetes eran muy fastuosos, eran más o menos como de 14 tiempos. Y Sí. a las madres de diferentes conventos eran, pues ahora sí que las expertas sobre todo, digo, ahora sí que despreciando lo presente que tú eres muy buena en la parte de repostería, es como que tu fuerte, pero es obvio que las madres siempre han sido excelentes reposteras, ¿no? Así que más bien lo que se ha manejado dentro de esta parte de la historia es que a ellas les dejan, sobre todo a las madres agustinas, la parte del postre. Y ahí viene a la otra parte de la historia, porque de lo que se sabe, y digo, y también como tú también ya lo has comentado en otras ocasiones, hay familias que también sobre todo familias poblanas de mucho tiempo y de mucho abolengo, que también dicen que son de ellos las recetas de los chiles que se han pasado casi de generación y en generación, ¿no? Pero lo Sí. que sí es cierto es que desde el siglo XVIII ya hay en algunos de los recetarios antiguos, hay algunas reminiscencias ya de lo que era la nogada. O sea, no era algo nuevo. La diferencia es que las madres le van a dar una nueva interpretación a lo que van a ser estos chiles que ya eran conocidos. Uh Entonces ahí me -huh. voy un poquito más atrás. Cuando se funda la ciudad de Puebla, fue fundada al principio, querían hacer una ciudad de españoles. O sea, esa fue realmente como se fue planeada en un principio. Es Uh obvio -huh. que no se llegó a eso, pero es cierto que los primeros españoles que llegaron ahí, pues venían de una región de España donde sobre todo había la posibilidad, bueno, más bien eran excelentes para la parte de los postres, Uh -huh. que esa es una parte. Y así que, pues estaban acostumbrados sobre todo a este tipo de chiles, sobre todo, no obvio, no poblano, pero sí tipos morrones que le ponían algún tipo de rellenos. Eso ya venía desde España. Uh -huh. Por otro lado, hay
sobre todo un cronista del INAH, de la ciudad de Puebla, él también, obvio, ha investigado, y él dice, no, es que lo que es este chile, que además no se llamaba chile en nogada, era un chile que se servía como postre, sí, así como lo conocemos, o sea, con frutas, sin Sí, carne, sin carne, y que tenía solamente eh, pues prácticamente era un poco de crema que se le ponía con nuez, pero no era la nuez de Castilla. Los chiles se conocían como chile, ¿no? Con chile poblano y solamente con nuez, con salsa de nuez. Así se servían, pero era de postre. ok, Es la otra. sí, Era un postre. Así que cuando ya saben que viene Agustín de Iturbide, entonces les piden a varios conventos que se dedican a hacer lo que es el banquete, y les toca a las monjas agustinas, que además también otra de las cosas que se maneja es que ellas ya hacían este tipo de postre, sobre todo también para las celebraciones de San Agustín, al fin agustinas ellas, y sí, entonces dice que esta situación que se da de que llega Agustín de Iturbide, que es la época ya de la independencia, de que llega a Puebla, y además en la misma fecha de su cumpleaños, entonces que eso fue lo que hizo que en la memoria colectiva dijeran, ah, es que fue por su cumpleaños, ¿no? Es que fue, o sea, más bien como que todo se dio, ¿no? De esa manera para que fuera más fácil, ¿no? Que se diera la situación de que fue un banquete para él y exprofeso. No, o sea, más bien es por la situación, sí, de la independencia, porque él llegaba a Puebla y así que se dio como una situación coyuntural. Y a las monjas agustinas, pues le prepararon lo que es este postre, que después, ahora sí que a la postre, le van a ir agregando lo que es ya la parte de la carne, de lo que es tanto el puerco como la res, y entonces se va a convertir en un plato fuerte. Porque además la receta de los chiles en nogada, como tal como lo conocemos, es hasta finales del siglo XIX que hay recetario como tal. Antes no tenemos realmente, no, una receta de chiles en nogada. Así que lo único que tenemos es una referencia de 1718, que ya se hacía algo así. O también que hay pollos en nogada, que también hay un recetario también del siglo XVIII que ya lo maneja. Pero por eso no tenemos realmente la certeza, aunque yo sí estoy de acuerdo que ya era un postre conocido. ¿Cuál ok, fue la diferencia? Que las monjas agustinas, a partir de los colores trigarantes, ¿no? El verde, el rojo, ¿no? Y el blanco. Además, utilizando lo que eran, pues, lo que tenían a la mano en ese momento, que era la nuez de Castilla, que era, pues, la granada, aunque ahora ya la tenemos prácticamente todo el año, ¿no? Pero pues, es sí, prácticamente de estas épocas. sí, Además, sí, es un fruto que viene de Medio Oriente, sobre todo de la parte de lo que fue Mesopotamia, de allá nos llega la granada. Y pues lo que es el verde, que ahí viene la otra polémica. El verde es no del chile, porque el chile es capeado, y ahorita platicamos de la parte del capeado. ¿Por qué sí ok, capeado o por qué no capeado? Es en este caso el perejil. El perejil es el tercer color, ya el verde, el blanco y el rojo. Así que ahí tenemos los tres colores trigarantes. Así que exacto. bueno, esa es una parte de la historia. Otra, tenemos claro que esa es muy romántica, la de Artemio del Valle Arispe, seguramente la conoces, que él dice que exactamente en la misma fecha, en 1821, como bien comentas, el 28 de agosto se conmemorarán los 200 años de los chiles en nogada, que se sirvieron no de esa manera exactamente, pero bueno, se tiene la fecha como tal, 200 años para cumplir. Así que se maneja que había tres novias de tres soldados del ejército trigarante que, al saber que ya estaba la independencia y además que ya venían, porque los tres eran poblanos, decidieron ellas hacer un platillo donde cada una escogiera un color y fueran los productos, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Pues que cada una de ellas fue la que escogió la granada, la otra la nuez y la otra lo que era la parte del chile y lo del perejil, ¿no? Y entonces que a partir de eso, y encomendándose a San Pascual Bailón,
¿no? Para que le saliera muy bien la receta, pues ya le salió la receta de los chiles en nogada, ¿no? Bueno, esa es digamos que la parte romántica menos creíble, pero bueno, ahí está también con Artemio del Valle Arizpe, uno de los grandes cronistas también de del siglo XVIII. También hay otra historia de una familia, ¿no? Que incluso dice que lo tienen documentado, que desde que todas las mujeres de su familia han cocinado los chiles y que fue creo que la bisabuela o algo así la que creó esto, ¿no? Hay un libro que tienen ellos, que es la familia de Trasumero, si no recuerdo, mal no recuerdo, pero sí, tienen un libro donde hacen una recopilación de los chiles. O sea, es un libro muy completo y no solamente de los chiles en nogada, sino en general de los chiles, ¿no? En México y su elaboración. Entonces, por eso es que ellos comentan que ellos conocen exactamente cómo fue la evolución del chile en nogada, el chile relleno y del chile en nogada, hasta llegar a lo que es como lo conocemos actualmente, ¿no? Pero lo mismo, o sea, ellos sí lo tienen como un estudio que hicieron a partir de lo que son los chiles rellenos en México, pero tampoco, digo, se tiene la certeza, ¿no? Ellos lo manejan como tal, que tienen de alguna manera los argumentos a partir de esa recopilación, pero tampoco, bueno, así que no, al menos yo no conozco a nadie que sí haya dicho, sí es cierto, ¿no? Esta familia tiene, pues no, realmente no. Y sobre todo como a lo largo de los años se manejan tantas historias, yo creo que lo importante es que tenemos un platillo barroco excepcional, ¿no? Que es un platillo que al probarlo es pues una explosión de sabores, ¿no? Que yo creo que es único en el mundo y que además pues es prácticamente como de alguna manera lo manejaba nuestro maestros que en paz descanse como Yuri de Gortari, pues eso es México, ¿no? Sabe a México, sabe a nuestras tradiciones, ¿no? Esa es la parte de nuestra cultura. Y si hay un platillo así como el mole, que también es completamente barroco, que nos representa, yo creo que de una manera excepcional, porque así somos, ¿no? Así somos, como ese Chile, ¿no? Con tantas cosas, con tantos estados, con tantos sabores, con tantas regiones, pues así es el Chile, ¿no? Sí. Y ahorita dedicamos de la parte de la receta, ¿no? Con mucho gusto, además. Sí, 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 somos festivos, somos llenos de colores, de alegría, ¿no? Oye, ¿y qué me puedes decir del chile poblano? Porque se habla mucho que los españoles se llevaron la semilla del chile chilaca, Así es, se sí. la llevaron para poder hacer el injerto con el pimiento y que de ahí nació el chile poblano. ¿Qué tan cierto es esto? Pues mira, lo mismo, o sea, a la hora de estar investigando, se te topa siempre con esta historia, pero no tenemos también otra parte como que lo refute abiertamente, y porque por otro lado, conocemos que tenemos una variedad gigantesca de chiles en México, ¿no? Pero una Sí, variedad enorme que seguramente a la mayoría ni siquiera los hemos visto en vivo y a todo color, y porque además también hay algunos que son los mismos, pero tienen otro nombre, ¿no? En exacto. otros estados. Sí, sí, Entonces también a sí. veces confundimos algunos porque se le llaman de otra manera, pero son los mismos. Como simplemente el chile colorado, ¿no? O el serrano, que también, bueno, en seco ya le llamamos de árbol, ¿no? Bueno, hay tantos, ¿no? Pues no se diga el poblano seco, ¿no? El chile ancho. Y Exacto. así tenemos tantas variedades, ¿no? Porque además, esa es otra cosa tan importante. Tenemos las versiones, ¿no? Tanto frescas, que saben de una forma, y ya secas saben de otra, y también con Exacto. eso tenemos una variedad enorme, con eso todavía se nos multiplica la variedad de colores y sabores, ¿no? También de los chiles. Pero Exactamente. pero bueno, es obvio que los poblanos pues te pueden jurar y perjurar que por eso se le llama así, y que es auténtico y que viene desde épocas remotas, pero lo mismo, o sea, podemos tener el problema es ese, tenemos recetas, pero no tenemos la parte fehaciente donde nos diga este chile en especial, si es de aquí, porque ya se conocía desde, no sé, la época prehispánica, y es así, pues no, esa parte no la tenemos, ¿no? Donde Sí, ¿no? sea de una manera así, tajante, ¿no? Así que Ahora, sí, no, no, con no eso, te escucho. pues, sí, con eso, pues,
toda la parte de nuestro imaginario, pues igual cualquier historia que de repente nos encontremos en algunos libros antiguos, pues bueno, dan para mucha más imaginación y puede ser que igual al rato digan que es originario de otra parte, ¿no? También no lo dudaría, ¿no? Seguramente. Oye, y los muy puristas dicen que si la fruta que se consigue, no me acuerdo ahorita el nombre del mercado allá en Puebla, que es la manzana, la chiquita, la perita, el durazno criollo, que sin eso no podemos decir que es un chile en nogada. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mira, yo creo que sí, ya son muy puristas porque aunque sí tenemos la receta y dice así perfectamente, ¿no? Que tiene que ser, como dices, el durazno criollo, que tiene que ser la manzana, la pequeñita que llaman panochera, ¿no? Y que si no, porque además es como un poquito agria, esa es diferente el sabor. Pero Exacto. al final de cuentas, cuando tú revuelves todo con esa manteca, ¿no? Con esa cebolla, con ese ajo, y le pones la carne y se sigue sancochando, pues, o sea, realmente sí son muy puristas porque realmente es casi imposible poder decir que es con una manzana o con otra, ¿no? Lo que Exactamente. sí es cierto es que si tú utilizas un durazno de los grandes, eres barata. Sí, Tiene que ser el criollo, porque la carne es mucho más más dura, firme. es Uh más -huh. firme. Entonces, hay cosas que sí, ¿no? O igual, no le podemos poner, o sea, hay un orden también en la preparación, porque si ponemos la pera al principio, pues se nos va a desbaratar completamente, ¿no? Así que Exacto. también sí llevan un orden, pero no, claro que no. Yo creo que en ese sentido se pueden preparar y yo creo que aquí lo más importante es que tenga el relleno con los productos que están en las recetas más antiguas, en las originales que son más o menos mediados del siglo XIX. Tenemos más o menos el recetario antiguo de México, que es, creo que, si mal no recuerdo, la receta está entre 1830 y 1878, es cuando aparecen los chiles en nogada, como los Okay. conocemos en la actualidad. Donde yo creo que sí hay que ser purista, eso sí, es en la nogada, porque en la nogada le han puesto tantas cosas extrañas que eso sí puede cambiar completamente el sabor del chile. Y lo mismo pasa con lo que es la parte de si es capeado o no capeado. Tiene que ser capeado y aquí también hay un porqué. Uno, si seguramente hemos visto esos chiles que no son capeados y le ponemos ya lo que es la nogada, pues simplemente la nogada se resbala, así tal cual se resbala y pues, simplemente no puede tener la misma consistencia que tiene cuando tiene pues ahora sí que este capeado, que es este huevo que al final de cuentas se vuelve como un pequeño pancito, ¿no? Que a la hora de ponerle lo que es la nogada, pues lo absorbe, ¿no? Lo absorbe Exacto. y eso es la parte del sabor. Pero Es ¿por como una qué? esponjita, como, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, Pero ¿por sí. qué sí capeado y por qué no capeado? El capeado, sobre todo en la época virreinal, en la época barroca, implicaba sobre todo en las casas, porque esto son platillos, desgraciadamente, como pasaba en la época de virreinal, pues era sobre todo para la gente de clase alta. Entonces, ese huevo, ese esponjado en cualquier tipo de producto, implica también algo que es poder, economía, Sí. ¿no? Jerarquía. Eso implica lo que es este huevo, ¿no? Entonces, eso es otra parte por la cual o sea, en la receta original tenía que haber sido así. O sea, ese es un argumento por el hecho de cómo se hacían las cosas en la época virreinal y para quién eran. Uh -huh. No dudo que después ya también por la misma parte de la economía, que también sabemos que eso hace que en muchos lados no le pongan todos los ingredientes, porque también conocemos perfectamente cuáles son los costos de muchos de ellos. Es un platillo Sí, caro, el chile en hogar es sí, un platillo caro, ¿no? sí, Y sí, sí, entonces es obvio que en vez de ponerle algunas de estos ingredientes, les ponen otros, pero ahí sí le quitan la esencia. Si yo creo que tú sí puedes quitar la manzana, digamos que por la otra manzana,
Ujú. pero lo que no puedes hacer es no ponerle acitrón, que también en algunos lados es más complicado ya poderlo conseguir. Sí, Bueno, el piñón, que es de lo más caro que hay en la receta, si mal no sí. recuerdo, ya para recordar, aproximadamente está como en 1,300 el kilo de piñón, aproximadamente, Sí, más o menos, depende del lugar. Bueno, sí, no sí. se diga lo que es la nuez de Castilla, lo mismo, pelada debe estar aproximadamente como en 300 pesos el kilo. Digo, seiscientos más, ochenta y cinco digo, más o menos, depende de dónde también. En la central de abastos, Ok, 650 pesos el kilo, limpia, ajá, ya sin piel, sin nada, ya limpiecita, ok. pero bueno, sí. O Bueno, no, sea, yo te la digo todavía sin limpiar, sí. Sí, porque además sabemos perfectamente que si algo es, es muy laborioso todo el proceso de la elaboración de chile, pero lo que es la pelada, ¿no? De lo que es la nuez, bueno, para mí al menos es la parte más complicada de toda la receta, ¿no? sí, es muy elaborado, es Así asar es. los chiles, dejarlos reposar, limpiarlos, desvenarlos, pelar la nuez, que te quede perfecta, preparar la nogada, picar la fruta. Ahora, carne molida, carne picada o carne deshebrada. Bueno, igual en las recetas igual más antiguas se maneja, ¿no? Que la carne es picada de manera en trozos pequeños. ¿Ok? Se puede también, digo, he encontrado deshebrado, pero lo que sí, digamos que hay sí para hasta los más puristas, incluyendo en ese sentido el propio Yuri de Gortari, era nada de carne molida, ¿no? La receta original tiene que ser, puede ser deshebrada, ¿no? Pero tiene, sobre todo porque hay que sancocharse todo y ya molida ya cambia los sabores. Entonces, por eso Totalmente. tiene que ser, ¿no? Una carne magra, ¿no? Y Ujú. que la pones a sancochar, ¿no? Digo, depende como quieras hacerla. A mí me gusta poner el trozo grande, ¿no? Y después empezarla a picar y volverla a meter otra vez, ¿no? Para que ya en los trozos pequeños ya se vaya, así que sancochando con el resto, ¿no? De la carne y después con todo lo demás, ¿no? Sí, que Pero suelten todos los sabores, que se integre todo, sí, ¿no? así es que es la parte más importante, la integración de los sabores. Perfecto. Pues, ¿qué más nos puedes platicar acerca de esto? Más o menos, no sé, por ejemplo, hay mucha gente que hace digo, sabemos que la nogada lleva queso de cabra, hay gente que lo hace con queso crema, hay gente que lo hace con crema chantilly, que un día yo Ok, casi me sí. muero, yo lo probé y dije, ¿qué es esto? Casi me da un coma No, diabético y un infarto de la impresión. pues sí, que ese es el problema también a veces con los grandes restaurantes, de cadenas importantes, Sí, que por desgraciadamente. abaratar costos cambian completamente o al menos, mira, yo no he visto tanto el cambio con lo que es el relleno, pero sí he visto unas cosas así aberrantes como lo que acabas de decir, algo de ponerle chantilly o ponerle queso fresco, ¿no? O queso, digo, en vez del queso de cabra, ¿no? Uh-huh. Pues sí, y lo mismo pasa con lo que es, normalmente se le pone una copa de Jerez, ¿no? También que es otra de las cosas que ayuda, ¿no? A integrar los sabores también de la nuez. Hay quien, bueno, en la receta original viene una parte de nuez de Castilla y también otra parte ay, se me fue ahorita el nombre de la otra semilla, Almendra. de la almendra. Hay quien Uh-huh. dice solamente la pura nuez de Castilla. Y hay quien dice hay que ponerle un poquito de almendra, ¿no? Para mejorar también un poco el sabor. Bueno, y además un poco de azúcar, ¿no? Y sal, ¿no? Que son realmente, ya dimos la receta completa prácticamente de lo que es una, ahora sí que una salsa real de lo que es con nuez de Castilla, ¿no? Pero también con un Sí, poco de estos ingredientes que hacen que realmente el sabor sea único, sea único. exactamente. Hay gente que incluso para espesarla, me ha tocado ver que le ponen bolillo remojado para lograr el espesor, para no meterle tanta nuez, ¿no? Que es lo que realmente encarece mucho. Entonces Así, le dan el saborcito y le meten el bolillo.
Bueno, en el caso del bolillo, sí hay recetas antiguas, ¿eh? Que sí lo Ok. manejan. Para espesar, Ujú, sí. Siempre ha sido como algo muy común, ¿no? Lo que es el bolillo para espesar. Y te ujú. puedo decir que ahí sí no está tan descabellado porque hay algunas recetas también que han manejado dentro de lo que es la nuez, un poco de bolillo, ¿eh? Sí, sí las he visto. Ok, Sobre entonces todo, en eso estamos que sí, sí se vale que lo puedan llegar a hacer. sí se vale. Así que, saludcita. Salud. Ahora platiquemos un poquito cómo ves los costos. Por ejemplo, a mí me discutía una señora el año pasado que ella había conseguido los chiles y unos chiles de 1 kilo, 130 pesos, hojaldrados. ¿Cómo era posible que yo los diera el año pasado en 220 pesos o 250? Que si Ya. eran de 250 gramos o 300 mis chiles, que era carísimo. Pues mira, yo te puedo decir lo mismo. Yo me he enfrentado a eso. Yo te puedo decir que también mis chiles cuestan 270 en este año. Uh -huh. Y aún así, tú sabes que no es caro porque tienen todos los ingredientes originales. Cuando le, Exactamente. cuando le pones esto y haces tu elaboración, sabes que no es caro Uh -huh. porque le das calidad, pero además sabor, ¿no? Estás Exacto, dando original, un chile exacto, original. Pero exacto. pues es prácticamente imposible que alguien pueda obtener un chile al menos de menos de 200 pesos, así tal cual, que tenga calidad. Así que, pues lo mismo. O sea, yo diría que sí sería de dudosa procedencia pues todo lo que tiene dentro. Porque además, el otro problema es que no los vemos. Solamente hasta que lo degustamos, ¿no? Hasta que lo probamos es cuando nos damos cuenta de mejor qué tiene o qué no tiene. Exactamente, Pero sí, exactamente. sí, en vez de ponerle nuez de Castilla, le meten, digamos que solamente un poquito de nuez, ¿no? Por ejemplo, y le ponen más queso, pues es obvio que vas a ver algo de nuez, pero pues ya con eso, obvio que abaratan mucho el costo, ¿no? Por Hay supuesto. gente, obvio que no le pone piñón, claro Sí, que no. no le pone piñón porque es lo más caro. Mucha gente que ni siquiera, ¿para qué le busca ya encontrar el acitrón? No lo busca, ¿no? No se lo pone. Exactamente. Y son de los sabores fundamentales que te encuentras el cachito, ¿no? Del piñón, bueno, el piñón que es pequeñito, el cachito del acitrón, ¿no? Pues eso es la parte, ¿no? El trocito de la almendra, ¿no? De la uva pasa. Pues sí, es obvio que esa es la parte del por qué el chile es caro, ya lo habíamos comentado. Cuando Exactamente. realmente se hace con todos los ingredientes originales, pues lo es, pero eso es calidad. Exacto. Exactamente. Entonces, pues dejamos a la gente con nuestra historia, porque si no, creo que no sería el bicentenario de los chiles en nogada. Así La es. dejamos con la historia de Iturbide, que aunque los chiles ya existían, pero a la entrada, al llegar él, quisieron agasajarlo con ese platillo. Exactamente. Va a ser un Ok. postre que van a hacer, sí, las monjas agustinas, que normalmente ellas ya lo elaboraban, pero la diferencia es que van a utilizar la nuez de Castilla, van a utilizar la granada y van a utilizar lo que es el perejil para que sean los colores del ejército trigarante, ¿no? Los colores de la bandera trigarante. Pero Ese aún era, lo manejaban como postre. sí, era un postre, o sea, se ofreció como postre. Ok. ¿Y hasta qué año empieza ya a ser un platillo como lo conocemos hoy día? Pues mira, estamos hablando de 1821. Uh -huh. De 1821 al menos a 1878, Uh en -huh. ese lapso fue cuando se volvió platillo fuerte, Ok. porque ya tenemos ahora sí lo que es el recetario de México Antiguo, Uh -huh. ya la receta de los chiles en nogada, pero ya como platillo fuerte, ya con la carne. Así que en ese lapso, no sabemos quién, pero alguien fue el que le agregó ya lo que son las carnes y Uh se -huh. volvió platillo fuerte. Así es. Súper, perfecto. Pues Carlos, te agradezco muchísimo, de verdad, este tiempo tan valioso.
De verdad que eres una enciclopedia con patas. Te agradezco muchísimo, me da de verdad muchísimo gusto verte. Espero verte muy, muy pronto para que hagamos más cápsulas, para Claro que que sí. hagamos algunos videos. Yo sé que tú también cocinas delicioso, entonces tenemos que probar ambos los chiles que hacemos para criticarnos a gusto. Claro que Y sí. pues muchísimas gracias de corazón, de verdad, por todo esto y pues dejando claro que no siempre lo barato es lo mejor, tampoco lo caro es lo mejor, simplemente lo que está bien hecho. Así es, y bueno, y como tú bien sabes que tengo una pequeña agencia, ¿no? Y como siempre digo, de la cocina, de viajes mágicos donde se hace un poco de magia gastronómica, pues bueno, fue un enorme gusto poder platicar contigo, platicar acerca de este maravilloso platillo mexicano, no así que es de México para el mundo, porque es quien realmente no ha probado el chile en nogada, se ha perdido una parte de lo que es realmente la gastronomía de México. Así que Exactamente, Así que pues hay que invitar a la exactamente, gente y más así que en este bicentenario con mayor razón, ¿no? Que la gente pruebe exactamente. los chiles en nogada. Hay que enaltecer nuestra cocina, que es maravillosa, y en especial el chile en nogada, que es la cosa más exquisita que puede existir en el mundo, ¿no? Así es, pues Gaby, pues un honor, un gusto y estamos Ay, te aquí. mando muchos besos, muchísimas gracias de verdad, Igualmente, y y que estés estamos muy en bien, contacto. claro que ¿Mm? sí, y que estés muy bien y nos estamos Muchas viendo. gracias. Hasta Claro que luego. sí. Un beso, bye Hasta bye, luego. gracias.